¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestro. Bien, Buenos gracias. días. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Pues miren, como lo escribí ahí para el pase de lista, hay que ver si ustedes tienen alguna duda de lo que llevan hecho. Y la otra es algunas de las cosas que les podrían llegar a funcionar, sobre todo porque luego en los tutoriales no es muy común que abunden a lo mejor en algún tema, el cual podría ser sí recurrente. Por ejemplo, de cómo estar editando cotas o cómo editar alguna operación. Es uno de los temas que a lo mejor sí lo llegan a tratar en uno o dos tutoriales, pero nada más así como que ahora modifica tal medida o ahora modifica tal operación. Y ya con eso nosotros nos damos cuenta que hay otras tantas en donde vemos acota tal línea, ¿no? Y entonces ya sabemos, porque es algo muy, muy recurrente así en los tutoriales, cómo llevarlo a cabo. Entonces, primero les vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda de lo que ya llevan hecho? Por el momento no, profe. Yo sí, profesor. Dime, Jacqueline. Disculpe, tengo la duda respecto al, bueno, en el tutorial número 1 nos pide que se cambie el material de la pieza. Entonces tenemos que pasar la herramienta a las pestañas que utilizamos, pero no se activa la Ah, herramienta. no, 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 no. Ahorita les digo cómo. Ahorita respondo a esa duda. ¿Alguna otra, Jacqueline? Ahorita ya para que pueda iniciar. Solo sería esa, gracias. Ok, una de las formas, miren, chequen. Voy a iniciar un archivo nuevo de pieza o de parte. Y posterior a eso, ahorita vamos a construir nada más cualquier sólido. Nada más déjenme que reaccione. Ah, ya. Voy a iniciar en el plano de planta un croquis. En ese, ahorita por ejemplo, voy a ocupar esta de rectángulo de centro, que en realidad nada más es como para primero contestarle a Jacqueline y posteriormente llevar a cabo en dado caso la parte que yo quiero ver con ustedes, que tiene que ver con qué tanto nosotros vamos a estar eh, recurriendo a algo que luego los tutoriales no nos marcan, que era lo que la introducción. Ahora, una de las formas en donde nosotros podemos, ahí respondiendo ahora sí tu pregunta, Jacqueline, obtener el tipo de material o modificarlo, en el property, no es cierto, en el gestor de diseño o Feature Manager, tenemos algo que dice, bueno, en el mío dice en inglés Material Not Specified. Quiere decir que aquí todavía no hemos dicho de qué material va a ser. Lo que nosotros vimos la otra vez fue en apariencias de color. Estas tienen una gran diferencia con respecto a así indicar de qué material es. ¿En qué aspecto? Pues aquí únicamente nos dice el exterior, una cara o una operación o todo el sólido, qué apariencia de textura puede llegar a tener. Por ejemplo, si yo le digo que sí sea ese de vidrio y le digo que, bueno, va a ser, por ejemplo, este tipo de vidrio, yo lo puedo, en dado caso, dejar así. Y en realidad, él me sigue diciendo que el material no ha sido especificado. O sea, no quiere decir que este sólido que yo haya construido y que le di una apariencia, porque nada más es eso, aparentar, que le dé una apariencia de vidrio, ya lo sea de vidrio, ¿sale? Y así puedo ir probando con las diferentes apariencias, puedo decirle, por ejemplo, algo de piedra, no sé, que parezca ladrillo, y nuevamente no va a decir aquí en material que ya sea de ladrillo, ¿vale? Le voy a dar control Z otra vez. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a asignarle algún material a nuestro sólido? Pues en este caso, por ejemplo,
si yo aquí donde ya acabo de seleccionar el material, le doy botón secundario y le doy aquí editar material. Entonces, SolidWorks ya tiene toda una librería, ahí sí ya bastante considerable de materiales que todavía se pueden ampliar. Y en esta ventana nosotros podemos ver de aquí SolidWorks Materials y tenemos los aceros. Ahorita no me acuerdo cómo se traduce iron. Las aleaciones de aluminio, las aleaciones de cobre, las aleaciones de titanio, también aleaciones de zinc, algunas otras aleaciones, plásticos, otros metales, otros no metales, eh, las de fibras de vidrio genéricas, fibras de carbón, silicones, creo que este es hules, rubber, maderas. Entonces, de ahí nosotros podemos elegir cualquiera de estos, ¿no? Dependiendo si realmente tiene algún objetivo o únicamente sería con propósitos de saber cómo se asigna un material. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar aquí, voy a desplegar, no, perdón, no voy a seleccionar, sino voy a desplegar aleaciones de aluminio, aluminum alloys. Entonces, de aquí yo ya tengo todos estos disponibles, ¿vale? Por las diferentes series que tenemos de aluminio. Suponiendo que yo dijera, pues bueno, el que sí voy a ocupar, tanto por ser fines didácticos o porque yo posteriormente le voy a hacer alguna prueba que al menos ahorita en este curso ya tendría que ser hasta cuando estén, híjole, ya no me acuerdo si es séptimo o es en octavo cuatrimestre, cuando lleven la materia de diseño asistido por computadora. Ahí sí tendrían que llevar a cabo algunas pruebas con simulaciones, en donde nosotros tendríamos que ver si alguna pieza que nosotros ya modelamos, asignándole algún material, teniendo bien claro de cuántos son los espesores y demás, eh, simular que va a tener una carga, esa puede ser uniforme, uniformemente distribuida, bueno, uniforme puntual, perdón, puntual, uniformemente distribuida, o que tenga algún gradiente, y ya dependiendo en dónde coloquemos la carga, en dónde sea la restricción, tendríamos que ver si realmente soporta o no el que bajo esas cargas, con ese material, con esas geometrías de espesores y demás, nuestra pieza asegura o no que va a funcionar bien sin fracturarse o tener alguna otra complicación. Entonces, eso es pensando en que sí lo vamos a ocupar para otra cosa o, por ejemplo, la otra finalidad sería el que nosotros lo empleemos ya con un material específico para cuando ya no me acuerdo si es quinto o sexto cuatrimestre, ustedes llevan manufactura asistida por computadora y ahí se tiene que ver, por ejemplo, si nuestra pieza va a manufacturarse bajo ya sea el fresado o el torneado en determinados tiempos, porque nosotros es muy diferente estar manufacturando, por ejemplo, un aluminio que algún tipo de acero y bueno, de ambos tenemos una gran variedad, pero imagínense que hay aceros de alta velocidad, de alto bajo carbono, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos, aparte de que involucrarían en la realidad posiblemente diferentes tipos de herramientas de corte, pero también nosotros nos vamos a dar cuenta que los tiempos y las profundidades de corte que a lo mejor tanto los fabricantes de las herramientas o de las máquinas nos recomiendan, pero sí van a ser diferentes, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a asignar? Imagínense que sea de la serie 6000, cualquiera de todos estos, ¿no? Nosotros tendríamos que tener presente que, por ejemplo, dando algún clic, por ejemplo, en este del 6061, nosotros podríamos verificar cuáles son algunas de las propiedades que tiene ese material.
el módulo elástico, el de Poisson, ahorita no me acuerdo qué significa, perdón, el módulo Shear, se me olvidó cómo se dice en español, la densidad de masa, el esfuerzo a la tensión, si no lo estoy haciendo la traducción mal, el esfuerzo a la compresión, el esfuerzo último, creo, el coeficiente térmico de expansión, el coeficiente de conductividad, el calor específico, no me acuerdo si sí está bien traducido, porque eso ya es casi, casi literal, y este sí no me acuerdo, la razón, algo así de material, pero damping, no recuerdo qué significa. Nosotros podemos verificar, como les decía, estas propiedades y ya de ahí verificar si es realmente lo que necesitamos o probamos con algún otro tipo de aluminio. Suponiendo que nosotros digamos, sí, sí es el aluminio. Lo voy a emplear. ¿Cómo se le hace? Pues nada más le damos aquí en Apply. Fíjense que ya cambió en automático nuestro gestor de diseño. Ya no dice material no especificado, ya nada más dice qué tipo de material. Y ya después de que ya está aplicado, entonces ya lo puedo cerrar. Es un error muy común que, por ejemplo, nada más le den clic y le den cerrar. Esta selección como tal no está siendo aplicada a nuestra pieza, sino únicamente la seleccionamos como para poder ver cuáles son las propiedades que ese material tiene. Bueno, inclusive, perdón, le podemos cambiar el tipo de unidades en las cuales se va a estar mostrando esas propiedades. Por ejemplo, en el sistema internacional, ahorita teníamos que son los newtons sobre milímetro cuadrado para que sean los megapascales. También en el sistema internacional tenemos los newtons sobre metro cuadrado para que nada más sean pascales y vemos que ya cambiaron las unidades acá abajo. En el sistema inglés, en el IPS, inch, pound, second, en donde nosotros también vemos cómo cambian, o ya nada más en el MKS de kilogramos fuerza en lugar ¿cuáles eran los otros? Se me olvidó. De los newton, perdón, lo tenemos en kilogramos fuerza y en lugar de milímetros o metros ya serían centímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces, así es como nosotros podríamos únicamente estar visualizando, pero sí le tenemos que dar a aplicar. Entonces, ahorita ya le voy a dar aquí cerrar. Con eso no sé si te respondo tu pregunta, creo que era Jacqueline, si es que ya no te cambié el nombre. Sí, profesor, ya me quedó más claro. Gracias. No hay de qué. Entonces, como les decía, vamos a ver cuáles son de las cosas que para ustedes podrían ser útiles. Para empezar, prácticamente en los tutoriales en donde nosotros tenemos que elaborar alguna, ya sea desde un croquis hasta sí el modelado en 3D, lo primerito es siempre saber en dónde vamos a localizar nosotros nuestro origen. Eso va a traer una serie de consecuencias para no tener que estar dando un mayor número de cotas, ¿vale? Eso es lo primero. Pero, por ejemplo, en este caso, déjenme poner control 8 para que sea normal A. Y le voy a poner la tecla F para que se ajuste al tamaño de mi pantalla. Bueno, al área de gráficos, más bien. Y entonces, con el Smart Dimension es algo que ustedes ya han aprendido tanto por los tutoriales que yo elaboro como los de SolidWorks, que únicamente tenemos que tocar, en este caso, una entidad. Por ejemplo, ahorita yo lo hice para conocer las cotas, bueno, conocer y en dado caso modificar las cotas que podríamos llegar a tener en lo horizontal. En este caso nada más es de un solo lado. Como es rectángulo, va a ser exactamente lo mismo arriba que abajo. Y la otra es, por ejemplo, en el alto, ¿no? Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, 80. Este rectángulo de centro lo hice a propósito porque con eso yo ya sé que justo a la mitad de todo el rectángulo, de lo alto y de lo ancho, yo ya podría tener un rectángulo completamente centrado en donde yo haya localizado el centro. El centro ahorita tiene coincidencia con mi origen. Entonces, para mí bastó con nada más 2 clics.
¿Qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, lo borro y vuelvo a hacer un rectángulo de 80 por 100, pero en este caso con el otro tipo de rectángulo, y lo quisiera centrado al origen? Pues bueno, primero tendría que poner las cotas. En este caso escribo 100 con mi teclado y le doy el Enter. Le pongo 80 con mi teclado, doy Enter. Y posteriormente, ¿qué me falta? Como todavía yo puedo hacer que se mueva tanto en lo horizontal como en lo vertical, o simplemente poderlo trasladar a otro punto, ya no lo puedo hacer crecer. Eso sí ya es un hecho, ¿no? Pero sí lo puedo, en dado caso, todavía desplazar. ¿Por qué? Porque no está completamente definido, no por tamaño, sino por ubicación. Entonces yo tendría que estar, para dejarlo completamente centrado, colocar otra serie de cotas, que en este caso tendría que ser dividir la cota horizontal de 100 entre 2, que me da 50, y dividir, en dado caso, la cota vertical también entre 2, 80 entre 2 son 40. Y con eso ya lo tengo completamente definido. Entonces, si ustedes han visto los videos, tutoriales y playlists que les he compartido, se darán cuenta que es una gran ventaja, para empezar, el que ya esté centrado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en dado caso, nos equivocamos? Que es también error humano, el poderse equivocar, y que nosotros sí estábamos siguiendo el tutorial, pero hasta después nos damos cuenta, chin, sí es cierto, ya lo hice de otro tamaño. Pues recuerden, nada más, lo único que se tiene que hacer es dar clic sobre, bueno, teniendo activo editado el croquis, tocar la magnitud, la dimensión, y nosotros podemos escribir la dimensión que requiramos. Eso es así de sencillo. Pero si nosotros, por ejemplo, lo único que necesitamos hacer es mover la cota, lo puedo hacer de una manera muy sencilla, tocando y dejando oprimido el clic de mi mouse, en este caso el principal, el del lado izquierdo, y ya con eso yo puedo arrastrar para poder acomodar las cotas. Algo que también es muy común es de que a lo mejor nosotros tengamos tantos elementos que queremos seleccionar una cota por las líneas. Sin embargo, hay muchas ocasiones en donde no nos los está detectando nuestro programa, y entonces es muy común que nosotros, es más fácil agarrar del número y poderlo estar moviendo o desplazando dependiendo de qué es lo que necesitamos hacer, o inclusive para borrarlo, ¿no? Suponiendo aquí yo ya cambié a 120, puedo dar también clic acá para cambiar por ejemplo, a 90. ¿Qué involucra eso? También, cuando nosotros estamos modificando, hay que saber que no nada más es cambiar las dimensiones, ya sea de una longitud o de una cota angular, sino que hay que estar muy al pendiente de qué otros tantos elementos pudieran haberse modificado únicamente porque nosotros modificamos una o más cotas. En este caso, nosotros estamos observando que ya no está centrado, entonces tendremos que volver a hacer la cuenta. De igual manera, ustedes van a aprender en diseño asistido por computadora que podríamos, en dado caso, tener un diseño paramétrico, es decir, a estas, en lugar de ponerle alguna dimensión, le podemos meter alguna letra, y posteriormente ya decir, bueno, pues la longitud, que si por ejemplo esta se llamara A, voy a decir que este sería A entre 2. Si este se llamara B, B entre 2. Y ya con eso yo puedo asegurar que no nada más a lo mejor una cota dependiente, sino puede ser inclusive, bueno, una cota dependiente de algún elemento o de la separación con respecto a otro, o una referencia, sino pueden ser inclusive varias cosas. No sé si ustedes han visto, nada más es ahorita rápido de ejemplo, que ustedes están viendo algún catálogo de bombas y es un mismo modelo, bueno, más bien, sí, un modelo que nosotros lo podemos tener en diferentes tamaños y capacidades de caballos de fuerza. Y entonces a lo mejor dicen, bueno, de largo, ancho, el diámetro, y tienen letras. Y entonces al ladito nos ponen una tablita en donde nos dicen, por ejemplo, tal
modelo de tal tamaño, inclusive ya hasta nos van cambiando de cuántos HPs a lo mejor pudiera ser esa bomba, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de diseño paramétrico y en realidad es muy útil cuando también hay algo llamado diseño modular, en el cual nosotros si modificamos algo, un módulo que pertenece a lo mejor a algún ensamble, el ensamble también se puede ver modificado y entonces también nosotros podríamos estar aprovechando la parte del diseño paramétrico. Entonces, así de sencillo es cómo nosotros vamos a estar modificando. Por ejemplo, voy a darle clic aquí, nada más para mostrarles que le voy a dar con el botón suprimir de mi teclado y con eso ya borró una cota, pero simplemente aquí estoy viendo que ya no está completamente definido. Voy a colocar nuevamente la cota, sin embargo, nada más es el ponerla porque como no he modificado nada de hacerlo crecer ni nada, entonces vuelve a aparecer el mismo número que tenía yo hace un momento, ¿sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Es, digamos, muy sencillito en cuestión de cómo estar modificando o editando más bien cotas. ¿Dudas? ¿No? Ok. Y la otra, No, profesor. gracias Guadalupe. La otra tendría que ver con las operaciones. Cuando yo ya tengo, en dado caso, algo que voy a modificar, por ejemplo, aquí déjeme volverme, perdón, aquí ya está. Déjeme quitar el Smart Dimension. Y posteriormente, no, perdón, es que ya lo había hecho sólido, sí, cierto. Le pongo aquí salir del croquis y le voy a poner editar operación. ¿Eso cómo se hace? Botón secundario sobre el nombre de la operación que yo desee modificar y de la ventana emergente que me sale, la primera opción del lado superior izquierdo, esta es un lapicito que tiene el mismo icono de el saliente, extruir saliente base. En realidad no importa la operación, si era de corte, si era sólido de revolución, no importa cuál, pero es el mismo icono. Con ese yo ya puedo acceder como para poder modificar, en dado caso, yo la magnitud en la cual yo estoy llevando a cabo mi extrusión. Aquí sí también valdría la pena, por ejemplo, fíjense, yo hace ratito nada más lo había modificado de manera gráfica, jalando, en este caso, la flechita, que cuando yo paso el puntero del mouse se pone en color naranja, ¿sale? Con esa yo ya puedo, en dado caso, estar editando una longitud, pero pues no es tan exacta. Por ejemplo, ahorita yo que lo estoy moviendo, no sé si vean del lado izquierdo de mi pantalla, va de 1 en 1 los milímetros. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, necesitáramos 66.5, si yo le empiezo aquí a estar modificando, no voy a encontrar el punto 5, los decimales. Entonces, por eso es importante el saber que también de aquí yo podría, ya no me acuerdo qué medida les dije, pero voy a poner 63, bueno, 64.5. Y con eso yo ya podría, en dado caso, darle aquí en aceptar y ya modifico alguna magnitud en cuestión de las operaciones. No, que me equivoqué. Vuelvo a darle editar operación, que la extrusión era hacia abajo del plano. Entonces ya nada más aquí en dirección 1, direction 1, invert direction o invertir dirección y con eso ya cambio, ¿no? No, pero que necesito mitad y mitad del plano donde yo lo dibujé. Pues bueno, le pongo en plano medio o mid plane, si lo tienen en inglés. Y hasta ahorita que yo empiece a generar más trabajo en mi sólido, yo ya le podría poner hasta vértice, hasta superficie, una equidistancia sobre la superficie, al próximo cuerpo. ¿Por qué? Porque eso ahorita no lo podría llevar a cabo bien porque no hay ningún otro sólido el cual me permita únicamente seleccionar algún vértice o alguna superficie de o en dado caso que tenga otra pieza para que me diga aquí que es hasta el cuerpo, no me acuerdo o sólido, no me acuerdo cómo dice en español.
Entonces, suponiendo que ya es lo que nosotros necesitamos, pues esa es una de las formas en las cuales podemos estar editando. Voy a crear nada más aquí, déjenme ponerle otro croquis y voy a generar un poco más de material. Y después voy a hacer otros cambios, nada más déjenme modificarlo. Aquí le voy a poner que son 20. Ok, suponiendo que yo aquí ya esté dibujando en esta cara, voy a poner, por ejemplo, otro rectángulo, pero va a estar, en dado caso, en la esquina de acá arriba, ¿vale? Y por fuera. Entonces, vamos a ver qué significan algunas de las cuestiones que ahorita yo les dije al momento de estar extruyendo y que no teníamos hace ratito, o no nos iba a quedar porque no estaban del todo activas, porque necesitamos otros sólidos. Suponiendo que yo lo necesite llevar hacia este lado, yo le puedo indicar la medida, por ejemplo, que fueran 30, si es que necesito nada más esa medida, o le voy a poner, esta no nos salía hace rato, por todo. ¿Qué quiere decir? Que identifica de todo lo que ya llevamos construido y rellena o al menos crea el material hasta la máxima longitud que tiene registrada en esa dirección. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, en dado caso le pongo hasta el vértice? Ahí yo tendría que indicar, en dado caso, qué vértice. Podría ser, por ejemplo, este vértice, si es que lo quisiera, y ya me lo identifica. Chequen, llega hasta ahí. Que no es ese, entonces lo borro, y que no, que es este otro vértice, ¿sale? Entonces ya lo rellena. Que no es ese, pues lo borro. O que si sea, por ejemplo, hasta la superficie. Ahí yo nada más que tendría que hacer, marcar hasta qué superficie es que yo quiero. Si no es esa, la borro y le doy la vuelta y, por ejemplo, selecciono esta cara y lo rellena hasta acá, ¿vale? Si no fuera eso y que pudiera ser una equidistancia, en este caso, chequen, por ejemplo, le voy a poner con respecto a, esta y únicamente ya nada más son los 30 que le hacen falta, ¿no? Aquí serían 20 que le hace falta para llegar a esta cara, o 10 que le hacen falta para llegar a esta cara, ¿sale? Y así es como lo podríamos entender. O hasta un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues a lo mejor va a ser, ay, perdón, ahí me equivoqué. Que sería este, pero finalmente, como es todo unido, ahí, por ejemplo, necesitaría tener otro separado. Déjenme crear algún otro sólido y en un momento se los explico, ¿sale? Y así es como nosotros podríamos, en dado caso, estar jugando. No sé, por ejemplo, le voy a poner, ahora sí nada más hasta superficie y que llegue hasta acá. Y le doy a aceptar, ¿sale? Pero yo también podría tener otros tantos. No sé, por ejemplo, voy a seleccionar ahora esta cara y le voy a pedir que dibuje algo, ¿vale? Y ahora sí lo voy a hacer separado de, nada más, no sé, ahora por ejemplo voy a utilizar una circunferencia y le voy a decir extruir. Pero en este caso, esa extrusión yo la quiero separada de donde está ahorita mi croquis que le está dando origen. Esa no lo puedo obtener de aquí. En donde lo voy a obtener es de acá, en donde dice desde o from, si lo tienen en inglés. Aquí nos está diciendo que desde el croquis que nosotros tenemos dibujado en el plano. En dado caso, si lo tenemos en inglés, es sketch plane, pero fíjense, aquí le voy a poner un offset, si lo quiero separado, y le voy a decir qué tan separado lo quiero. No sé, por ejemplo, que la quiero 30, ¿sale? 30 milímetros. Y ahí si lo estamos observando, ya podríamos tener, sí, dentro de un mismo archivo de pieza, pero yo ya podría tener, entre comillas, dos sólidos, ¿vale? O dos cuerpos.
Y entonces aquí ya nada más le podría decir, ah, bueno, pues sí lo quiero de 20 y separado 30 milímetros, le doy en aceptar. ¿Sale? Entonces, si ustedes lo empiezan a girar, podríamos pensar que a lo mejor es un archivo de ensamble, sin embargo, sigue siendo un archivo de pieza. Entonces, con eso, nosotros es como vamos a poder estar manipulando varias de las operaciones, sobre todo de las más utilizadas, que sería el generar material, o en dado caso, si nosotros decidimos cortar material, por ejemplo, déjenme darle la vuelta, que sea de este lado, le voy a poner, ay, perdón, espérenme tantitito que di clic en donde no debía, un nuevo sólido, y no sé, ahora voy a hacer un polígono, un pentágono, y le va a pedir que me lleve a cabo un corte. Ahorita todo esto no lo estoy acotando, debido a que pues nada más le estoy explicando cómo es que funciona. Pero de igual manera, hasta, y ya le marco una distancia, o blind en inglés, que en dado caso, por ejemplo, podríamos ponerle que sean, no sé, que llegue casi a la mitad. Ah, sí, cierto, son 40, ¿vale? Entonces vamos a modificarlo. Podría llegar hasta aquí, o yo le podría decir, en dado caso, por todo, y en esa dirección, lo que sí me está identificando es que por todo es hasta llegar al otro cuerpo, ¿vale? O yo le puedo decir, espérame tantitito, no, ese no, necesito generar más sólidos. Up to next, que sería, en dado caso, el más próximo, es hasta donde termina este cuerpo. Yo le podría decir también hasta vértice. ¿Qué vértice? Yo le puedo marcar, mire, por ejemplo, aquí, si pongo esta vista, déjenme ver, es la... Ajá, en esta. Está intermedio entre estas dos caras. Pero si lo giro tantitito, hasta el vértice, yo le puedo poner que sí llegue hasta donde está este vértice, o por ejemplo, que fuera este otro vértice, o en dado caso, ahorita como estas caras sí son paralelas, es evidente, pero que va a quedar igual. Sin embargo, si hubieran tenido un corte en diagonal, ahí sí es más claro, más que la superficie, sino el vértice, ¿sale? Cuando son inclinadas, pues no va a dejarles en algo que termina, digamos, como en rampa. Y así podríamos estar jugando un offset hasta y de cuánto es en dado caso esa equidistancia. O hasta el cuerpo, y ahí sí yo ya puedo, por ejemplo, ahora sí marcar hasta este cuerpo es a donde yo quiero llevar a cabo el corte. Sería lo mismo si estuviera generando material. Como aquí ya tengo un cuerpo separado, puedo decir hasta este cuerpo o hasta este cuerpo. Sin embargo, si estuviera el sketch pegado aquí, pues bueno, no se notaría porque pues bueno, estaría en contacto ya con ese, ¿vale? Suponiendo que ya nada más yo le diga, bueno, sí, hasta nada más la superficie y que en dado caso sea de esta cara, ¿sale? Y le puedo dar a aceptar. Entonces, estas tal cual son las formas en las cuales a lo mejor en los tutoriales no nos dan tanta explicación, sí lo explican, pero no de una manera detallada. Entonces, eso era lo que yo les quería enseñar, sobre todo para que ya no tuvieran a lo mejor tantas dificultades con los tutoriales que les haga falta. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Otra vez yo, profesor, disculpe, a veces tengo problemas al guardar el archivo porque me lo guarda como, bueno, no lo guarda correctamente. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ok, primero fijarte. Generalmente cuando se dan ese tipo de errores es porque a lo mejor el SolidWorks no está completamente bien instalado. Mira, yo le voy a dar aquí, por ejemplo, guardar. Me va a preguntar qué nombre, pero lo importante es, si es un archivo de pieza, debe de tener esta extensión, que ahorita lo voy a copiar yo al chat que tenemos aquí en esta videollamada. Asterisco, porque el asterisco, recuerden que lo que significa es de que ahí nosotros vamos a escribir el nombre en lugar del asterisco, pero es SolidWorks Part, eso es lo que significa. Y entonces ahí no tendría que haber ningún problema para que ya haya sido guardado.
es un archivo de SolidWorks de parte o de pieza, SolidWorks part. Cuando nosotros ya tenemos lo del drawing, creo que es SLD DWG de drawing, y el de assembly, no me acuerdo si es ASB, no recuerdo ahorita muy bien cómo va la extensión. Déjame, en dado caso, aquí darle cancelar y ponerle abrir, que tengo un archivo reciente de un ensamble por aquí. Acá está. Ahorita te digo bien la extensión, pero eso sería fijarte en la extensión con la cual se está guardando, y si no, en dado caso, tú se la das. Por ejemplo, aquí está que es de la rueda de Ginebra. Le voy a dar guardar como. Ahorita nada más para ver cuál es la extensión. Así es más o menos casi latino, ASM. Yo había dicho B de burro, pero es ASM, SolidWorks Assembly. Entonces, nada más verifica eso, y si no, pues a lo mejor el problema está en la instalación de tu SolidWorks, Jacqueline. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si no estuviera completamente definido, ¿qué ocasiona? Que tú puedas estar moviendo, déjame cerrar este. Entonces, y vamos a dibujar, no, voy a hacer otro nuevo para que quede más claro. Todo depende, así como los tutoriales que yo les he pasado, hay algunas operaciones que luego no nos deja, en dado caso, definir completamente. Ya le tengo que agregar una serie de relaciones de croquis generalmente para que me lo deje hacer. Pero si no fuera, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no tengo algo completamente definido, ¿qué es lo que pasa? Yo lo puedo modificar, nada más déjame salirme de esta herramienta. Yo lo puedo mover, modificar en cuestión de posición, pero también los puedo modificar con respecto a su forma de tamaño. No de que cambie de forma, sino de que cambie de tamaño. Y así sea casi cualquier figura geométrica, tú lo que vas a tener es de que si no está completamente definido, entonces tú los puedes estar modificando. Puedes estarlos trasladando, puedes hacerlos más chicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa cuando no está completamente definido algo. ¿Qué desventajas tiene? Pues para empezar, de que tú no vas a tener la certeza de que si estuvieras haciendo algún plano, ese plano realmente tuviera un buen fin en la parte de la manufactura, porque quien lo vaya a seguir, lo va a seguir tal cual como vienen las medidas que tú hayas marcado. Sin embargo, puede que estés cometiendo algún error. Imagínate que este rectángulo de aquí, esta cara tenga que ser coincidente al menos con otra superficie, que en este caso ahorita lo voy a poner con el origen. En dado caso, cuando no estás completamente definido, eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, aquí, esta línea ya no la puedo mover hacia la derecha o a la izquierda, pero sí la puedo hacer crecer todavía. Entonces, empiezas a definir tus objetos o tus elementos, y eso es lo que nosotros podremos entender de diferencia entre algo que no está completamente definido y algo que sí lo está. Y cuando es un croquis más elaborado, generalmente se les modifica demasiado, se les deforma o se desconfigura, porque no empezaron con cada elemento dibujado, o al menos un conjunto chiquito de elementos, a que los tengan completamente definidos. Pues miren, ahorita ya nos queda un minuto. ¿Alguien más? Y si no, para ponerla por escrito, la duda. Ok, entonces para que puedan continuar, y lo más seguro es de que ya el miércoles ponga o dé de alta la entrega de los diferentes tutoriales. Ya ahorita tendrían el tiempo para que puedan terminar.
Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Profesor, Cuídense. una última pregunta. Pues dila rápido a ver si no se ¿Todos escucha. los tutoriales van a ir en un solo archivo? Sí, Ok, gracias. de nada.